Imagina un planeta que nace del polvo de estrellas, se cubre de océanos de fuego, respira sus primeras nubes y con el tiempo queda casi oculto bajo un manto de hielo. En este documental para dormir la historia completa de la Tierra se despliega despacio desde la nebulosa solar hasta las grandes glaciaciones, como si cada capa de roca y cada núcleo de hielo se abrieran ante la mirada. Si estos viajes tranquilos por la prehistoria del planeta ayudan a relajarte, regala un like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando a cámara lenta la memoria silenciosa de la Tierra. Hace casi 5.000 millones de años la Tierra no existe todavía, y en su lugar solo hay una nube inmensa de gas y polvo girando alrededor de un sol joven. Esa nube procede de generaciones anteriores de estrellas que ya explotaron de supernovas, que dispersaron elementos pesados como hierro, silicio y carbono por el espacio interestelar. En medio de la oscuridad, toda esa materia parece una neblina tranquila, pero en realidad se encuentra en movimiento constante, obedeciendo de forma silenciosa a la gravedad. A medida que la nube se contrae lentamente, comienza a girar cada vez más rápido y a aplanarse en forma de disco, con el sol incandescente en el centro y un anillo amplio de polvo y fragmentos alrededor. En ese disco protoplanetario, cada grano microscópico de polvo choca con otro, rebota, se calienta y de vez en cuando se queda pegado gracias a fuerzas débiles pero persistentes. Primero se forman pequeños agregados parecidos a copos sólidos que flotan en un remolino suave, invisibles a simple vista, pero decisivos para el futuro de los planetas. Con el paso de millones de años, esos copos sólidos crecen hasta convertirse en guijarros, luego en rocas, y después en cuerpos más grandes llamados planetesimales, capaces ya de ejercer su propia gravedad sobre el entorno cercano. Cada choque entre planetesimales libera calor y fragmentos, dejando cicatrices en las superficies jóvenes de esos cuerpos en crecimiento. En las regiones internas del disco más próximas al Sol, el calor intenso elimina o expulsa gran parte del hielo y de los compuestos volátiles, de modo que predominan el metal y la roca. Es en esa zona templada y rocosa donde se prepara el escenario para la futura Tierra, junto con otros mundos interiores como Mercurio, Venus y Marte. Más lejos, donde las temperaturas son mucho más bajas, el hielo se conserva y contribuye a formar núcleos masivos capaces de atraer enormes envolturas de gas, dando lugar a los gigantes gaseosos. En el anillo de materia donde se sitúa la órbita que algún día pertenecerá a la Tierra, la densidad de polvo y roca resulta suficiente para que los planetesimales crezcan y se fusionen. Unos sobreviven a los impactos, otros son destruidos y convertidos de nuevo en fragmentos más pequeños, que luego vuelven a caer sobre los cuerpos mayores. La escena se parece a un lento tráfico de colisiones con trayectorias que se cruzan y se corrigen sin descanso, mientras la gravedad va ordenando poco a poco el caos inicial. Entre esos planetesimales destaca con el tiempo un cuerpo que acumula más masa que los demás, un embrión planetario que crece a costa de sus vecinos y limpia gradualmente su órbita. A cada nuevo impacto grande, la superficie de ese embrión se calienta hasta fundirse en muchas zonas, de manera que la energía de la formación se almacena en su interior. El número de cuerpos grandes disminuye y el disco de polvo fino comienza a hacerse más transparente, permitiendo que la luz del Sol joven llegue con mayor claridad a las futuras órbitas planetarias. Desde lejos, el sistema presenta ahora una estrella brillante, rodeada por un anillo delgado, en el que destacan algunos puntos más densos, los embriones de planetas de roca. Uno de esos embriones, situado a una distancia intermedia, donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío, será la semilla de la Tierra. El tamaño final, la composición del interior, la cantidad de agua y de elementos radiactivos en ese futuro planeta,
dependen de manera directa de esta etapa silenciosa. Cada grano de polvo que se añade al embrión cambia ligeramente su masa, su momento angular y su reserva de energía interna. La historia posterior, con océanos, atmósferas, continentes y glaciaciones, queda condicionada por estos pasos invisibles que tienen lugar cuando aún no existe ninguna superficie sólida reconocible. En este tramo inicial de la narración, la Tierra se perfila solo como una promesa, una región del disco con algo más de estabilidad y materia que sus alrededores. La gravedad continúa recogiendo fragmentos y acercando planetesimales al embrión central, mientras las órbitas se ajustan y se estabilizan lentamente. A medida que la cantidad de gas y polvo libre disminuye, las posibilidades de choques violentos siguen siendo altas, pero la estructura global del sistema solar se vuelve cada vez más clara. Un sol joven en el centro, varios cuerpos en crecimiento en distintas distancias, y entre ellos el embrión que pronto entrará en una fase de impactos gigantes. Cuando ese embrión alcance suficiente tamaño y densidad, las colisiones dejarán de ser meros choques entre rocas y se transformarán en eventos capaces de fundir por completo la superficie, abriendo el siguiente capítulo de la historia, el de un mundo incandescente, cubierto por océanos de magma, a partir del cual se formarán el núcleo metálico, el manto, y mucho más tarde los mares y los hielos, que quedarán grabados en las rocas. El embrión que dará lugar a la Tierra ya destaca sobre los demás cuerpos rocosos del disco, y cada nuevo encuentro con un planetesimal cambia ligeramente su tamaño, su temperatura y su órbita. Los impactos son frecuentes, a veces suaves, como choques de escombros, a veces tan energéticos que funden grandes regiones de la superficie y levantan nubes de roca vaporizada. La imagen general es la de una esfera en crecimiento rodeada por un enjambre de fragmentos que entran y salen, mientras la gravedad organiza el tráfico invisible. En esta etapa temprana, la diferencia entre un asteroide grande y un embrión planetario es principalmente una cuestión de masa, pero esa masa extra marca el destino de cada cuerpo. El embrión terrestre atrae con mayor fuerza a los bloques cercanos, de modo que su crecimiento se acelera y la superficie sufre episodios repetidos de fusión y enfriamiento. Cada impacto grande deja una huella térmica, un océano local de roca líquida que se extiende desde el punto de choque y se enfría con lentitud. Algunas zonas se solidifican mientras otras vuelven a fundirse poco después por un nuevo bombardeo, de manera que no existe todavía una corteza estable y continua. El espacio cercano al embrión está lleno de fragmentos que describen órbitas alargadas cruzadas entre sí, con tiempos de encuentro fijados por la geometría silenciosa de la gravedad. A medida que el disco de gas se disipa, las velocidades relativas aumentan y los impactos se vuelven más violentos, capaces de desmantelar cuerpos enteros o fusionarlos por completo. En ese entorno, los metales pesados tienden a hundirse hacia el interior de los cuerpos calientes, mientras los materiales más ligeros se concentran en las zonas externas. Todavía no existe un núcleo definido, pero la tendencia a la diferenciación ya se insinúa en el comportamiento de los elementos bajo temperaturas extremas. Entre los muchos cuerpos errantes que comparten órbita o se aproximan a ella, destaca uno de tamaño similar al de Marte, destinado a protagonizar un episodio singular en la historia de la Tierra. El encuentro entre este protoplaneta y el embrión terrestre no es un roce leve, sino una colisión oblicua de enorme energía que transforma por completo la superficie y el entorno inmediato. La parte exterior de ambos cuerpos se funde y se vaporiza, lanzando una nube de material rocoso alrededor del planeta recién mezclado. La escena observada desde lejos se asemeja a una esfera incandescente, rodeada por un anillo difuso de gotas de roca caliente
que orbitan durante un tiempo. Con el paso de los años, esa nube de fragmentos comienza a agruparse bajo su propia gravedad, formando un solo cuerpo grande, la luna joven, que se establece en una órbita cercana al planeta. La presencia de la luna en esta etapa inicial modifica de forma duradera el movimiento de rotación terrestre y las mareas futuras, aunque en este momento no existan aún océanos líquidos. El impacto gigante añade calor adicional al interior del planeta, de modo que la parte externa permanece en estado casi global de magma durante un largo periodo. La energía liberada por la colisión y por la desintegración de elementos radiactivos mantiene el interior agitado con corrientes ascendentes y descendentes de roca fundida. La superficie de este mundo es un océano luminoso de minerales líquidos salpicado aquí y allá por islas efímeras de roca solidificada que se hunden o se vuelven a fundir al poco tiempo. No hay atmósfera estable, sino una envoltura densa de gases calientes, procedentes de la roca vaporizada y de la desgasificación del interior. Sobre el horizonte del mundo de magma, la luna recién formada recorre una órbita mucho más cercana que en la actualidad, completando vueltas rápidas que iluminan débilmente la superficie incandescente. La interacción gravitatoria entre ambos cuerpos redistribuye lentamente la energía de rotación, haciendo que la luna se aleje con el tiempo y que el planeta reduzca su ritmo de giro. Este intercambio forma parte del ajuste fino del sistema Tierra-Luna, un proceso que continuará durante miles de millones de años sin dejar de influir en las mareas y en la estabilidad del eje de rotación. En paralelo, el bombardeo de restos menores no se detiene de inmediato, aunque la frecuencia de los impactos gigantes disminuye. Los cuerpos que aún quedan sin incorporar chocan con la superficie líquida, penetran unos kilómetros, se mezclan y aportan su contenido de metales silicatos y compuestos volátiles. Algunos pueden transportar agua y otras sustancias que en estados posteriores contribuirán a los océanos y a la atmósfera. La diferencia entre este mundo en formación y un sistema de asteroides reside en que la masa del planeta ya es suficiente para retener una parte importante de los gases que se liberan. Poco a poco se perfila una envoltura gaseosa alrededor de la esfera fundida, una mezcla de vapor de roca, vapor de agua, dióxido de carbono y otros compuestos. La temperatura en la superficie se mantiene elevada, pero el calor comienza a irradiarse al espacio y la capa más externa del océano de magma se enfría con cierta regularidad. De vez en cuando se solidifica una película de roca solo para ser perforada o derretida por un nuevo impacto o por el ascenso de material más caliente desde el interior. Esta dinámica crea un patrón de renovación constante que favorece la separación de los materiales según su densidad y su afinidad química. En el interior profundo, el hierro y otros metales se concentran de forma progresiva, preparando el nacimiento de un núcleo central. Lo que hoy se percibe como un planeta con mares y continentes tiene aquí su antecedente en un globo casi uniforme de roca líquida, agitado por colisiones, y con una luna joven describiendo círculos apretados. La fase de impactos masivos, aunque violenta en términos de energía, actúa como mecanismo de ensamblaje y mezcla, asegurando que el futuro planeta posea la combinación adecuada de elementos para sostener una atmósfera, un campo magnético y más adelante agua líquida en la superficie. Cuando el ritmo de los grandes choques disminuye, el sistema entra en una etapa ligeramente más tranquila, en la que la energía interna domina sobre los eventos externos. En ese momento, la atención se desplaza hacia el interior, donde el hierro empieza a hundirse con más decisión, y el nacimiento del núcleo metálico se convierte en el siguiente capítulo silencioso de la historia terrestre, hace un tiempo después de los grandes impactos. La Tierra joven conserva aún un océano de magma casi global, que cubre la mayor parte de su superficie.
La roca líquida se mueve lentamente como un mar denso y luminoso, con corrientes que ascienden y descienden desde el interior profundo hasta la capa más externa. En ese interior los elementos empiezan a separarse de forma más clara, guiados por la densidad y por la gravedad silenciosa. El hierro y el níquel más pesados tienden a hundirse hacia el centro, mientras los silicatos y minerales más ligeros ascienden y se quedan en las regiones superiores. Este proceso de diferenciación no es instantáneo, sino una migración prolongada de gotas metálicas que se deslizan a través del magma reuniéndose poco a poco en el núcleo central. Cada gota metálica que desciende libera calor por fricción y por la energía liberada al acomodarse en una posición más profunda, de modo que el interior permanece agitado durante mucho tiempo. Se forma primero un núcleo externo aún parcialmente líquido, rico en hierro, que rodea un núcleo interno en crecimiento más sólido y más denso. Alrededor de esa esfera metálica se asienta un manto grueso de roca fundida y sobre él una capa más delgada, donde la roca comienza a solidificarse intermitentemente. El nacimiento del núcleo metálico prepara las condiciones para un campo magnético planetario, aunque en esta etapa los detalles de su funcionamiento todavía se encuentran en evolución. En la superficie del océano de magma, la temperatura sigue siendo extrema, pero la Tierra ya irradia al espacio una parte importante del calor acumulado durante la formación. Cada noche primitiva, si se pudiera llamar así a los intervalos en los que el planeta gira de espaldas al Sol, la superficie incandescente emite un resplandor rojizo que se pierde en el vacío oscuro. Con el tiempo, la capa más externa de magma se enfría lo suficiente como para cristalizar y formar una corteza provisional, similar a una piel delgada que flota sobre el manto líquido. Esta corteza es frágil, se agrieta con facilidad y puede hundirse de nuevo si se hace demasiado pesada. Desde el interior ascienden penachos calientes que rompen la superficie solidificada, provocan erupciones gigantescas y reconstruyen el paisaje incandescente una y otra vez. Sobre la roca caliente, la desgasificación libera grandes cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno y otros gases que forman una atmósfera primordial densa y opaca. No existe todavía un cielo azul, sino un manto de nubes espesas y de bruma cálida cargada de partículas y de gotas diminutas de material condensado. Aún así, cada ciclo de condensación y evaporación extrae energía de la superficie, ayudando a enfriar lentamente la capa externa del planeta. La Luna, mientras tanto, continúa alejándose de la Tierra a un ritmo constante, y las mareas en el océano de magma y en la atmósfera espesa contribuyen a disipar la energía de rotación. El día terrestre se alarga poco a poco, y el eje de rotación busca una posición estable bajo la influencia conjunta del Sol y de la Luna. En el interior profundo, el núcleo en crecimiento se convierte en una fuente de calor a largo plazo, tanto por la energía residual de la formación como por la desintegración de elementos radiactivos. Este calor mantiene el manto en movimiento con corrientes que en épocas posteriores impulsarán la tectónica y la creación de continentes. La etapa de océano de magma, aunque breve en comparación con la edad total del planeta, decide la estructura básica sobre la que se apoyará toda la historia posterior de la Tierra. La separación entre núcleo metálico, manto y corteza define la manera en que la energía se transporta hacia la superficie y hacia el espacio. Sin esa diferenciación temprana, el planeta carecería de un campo magnético capaz de desviar parte del viento solar y de conservar una atmósfera durante miles de millones de años. A medida que la corteza se vuelve más gruesa y resistente, los mares de roca líquida quedan confinados a cámaras profundas y la superficie comienza a mostrar zonas estables, aunque aún barridas por volcanes colosales. Desde una distancia segura en el espacio,
la Tierra empieza a parecer menos un globo uniformemente incandescente y más un mundo con manchas solidificadas que brillan menos que el fondo fundido. Las regiones más frías marcan los primeros intentos de construir una corteza duradera, mientras los penachos calientes continúan perforándola y renovando la superficie. Poco a poco, el equilibrio se desplaza a favor de la solidificación y el océano de magma se retira hacia el interior, dejando sobre él una cubierta de roca cada vez más continua. Cuando ese manto sólido se impone por fin, el planeta está listo para entrar en una nueva fase en la que las primeras placas rígidas, la atmósfera en transformación y las futuras aguas superficiales empezarán a dialogar con el calor que asciende desde el núcleo ya formado. Hace un tiempo, después de que el océano de magma empieza a retirarse hacia el interior, la superficie de la Tierra joven se cubre con una corteza más continua, aunque todavía fina y agrietada. Sobre esa corteza inestable se acumula una atmósfera primitiva espesa y caliente, formada por los gases liberados tanto por el magma como por la desgasificación profunda del manto. El paisaje es de rocas oscuras y brillantes, todavía calientes, y encima de ellas flota un cielo denso sin azul teñido por nubes rojas y ocres que filtran la luz del sol joven. La mezcla gaseosa es rica en vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, una envoltura que atrapa el calor y mantiene la superficie en temperaturas elevadas. No existe aún un océano de agua líquida, pero el vapor se condensa por momentos en capas altas, formando nubes masivas que cubren grandes regiones del planeta. De vez en cuando el enfriamiento lo permite, esas nubes descargan lluvias breves de gotas que se evaporan antes de tocar el suelo incandescente. El ciclo se repite una y otra vez como un ensayo que prepara el futuro de los mares. Cada erupción volcánica lanza nuevas cantidades de gas hacia la atmósfera, aumenta la concentración de vapor de agua y renueva la capa de nubes que envuelve la Tierra. En este escenario, la superficie sólida se enfría lentamente, por debajo de la envoltura caliente, como una piedra que pierde calor bajo una manta gruesa. A medida que el flujo de energía desde el interior disminuye y el planeta irradia hacia el espacio, el equilibrio térmico se desplaza y las condiciones en las capas altas del aire cambian. Comienza entonces una fase en la que las nubes ya no se evaporan tan rápido y las gotas de agua pueden sobrevivir más tiempo en su caída. En un momento de esta transición, las primeras lluvias que alcanzan la superficie comienzan a acumularse en depresiones y grietas de la corteza, formando charcos temporales sobre la roca caliente. El agua se calienta de inmediato, se llena de minerales disueltos y vuelve a evaporarse, pero cada ciclo deja una pequeña cantidad de material químico reorganizado. Con el paso de millones de años, la lluvia se vuelve más frecuente e intensa, alimentada por un cielo que contiene enormes reservas de vapor. Las tormentas primordiales descargan rayos sobre la superficie, iluminando por momentos el relieve volcánico y las llanuras de lava solidificada. Poco a poco, la temperatura media superficial desciende hasta un punto en el que el agua puede permanecer líquida durante periodos más largos en las zonas bajas. Las gotas que caen ya no se evaporan de inmediato, sino que corren por la corteza siguiendo pendientes suaves y acumulándose en cuencas más amplias. Se forman entonces los primeros lagos y mares efímeros, cuerpos de agua que crecen y se contraen al ritmo de la actividad volcánica y de los cambios en la atmósfera. El planeta entra en una etapa en la que la erosión por agua empieza a competir con la construcción volcánica, esculpiendo canales y valles incipientes. En la atmósfera, la presencia de superficies líquidas intensifica aún más el ciclo del agua, porque cada océano temporal se convierte en una fuente fuerte de evaporación. Las nubes crecen en extensión y espesor, y las lluvias se hacen casi constantes en algunas regiones, alimentando un proceso de enfriamiento global prolongado.
El dióxido de carbono disuelto en el agua reacciona con las rocas favoreciendo la formación de minerales carbonatados y reduciendo poco a poco su concentración en el aire. Este mecanismo químico actúa como un regulador a largo plazo conectando el clima de la atmósfera con la actividad de la corteza. En la superficie, cada gota de lluvia deja una pequeña marca, arrastra partículas finas y deposita sedimentos en las zonas más bajas, creando las primeras capas de rocas sedimentarias. En esas capas futuras quedará registrada la transición desde un mundo cubierto de magma hacia un mundo con agua líquida estable. En algún punto de este proceso, los mares dejan de ser efímeros y se convierten en océanos verdaderos, profundos y extensos que cubren buena parte del planeta. La Tierra adquiere entonces un rostro nuevo, con una corteza sólida agrietada, un manto interno activo y una envoltura de agua que amortigua los cambios térmicos. Desde el espacio, el planeta pasa de brillar en rojo y naranja a mostrar amplias zonas cubiertas por una niebla azul grisácea, preludio de los futuros mares azules. La atmósfera, aunque todavía carente de oxígeno libre, se estabiliza como una mezcla densa que sostiene un ciclo de nubes y lluvias poderoso. Sobre la superficie joven las tormentas continúan, pero ahora caen sobre océanos que aceptan y almacenan el agua sin evaporarla al instante. Esta nueva presencia de agua líquida marca un cambio decisivo en la historia terrestre, porque prepara el escenario donde más adelante surgirán las primeras formas de vida y donde el clima empezará a responder de manera más compleja a la interacción entre océano, roca y aire. Hace un tiempo, después de que los océanos primitivos se estabilizan sobre la superficie, el planeta muestra un aspecto distinto, más sereno, en comparación con las etapas anteriores de magma global y tormentas continuas. Grandes extensiones de agua cubren la mayor parte de la Tierra, pero en algunos lugares el interior caliente empuja hacia arriba fragmentos de corteza más ligera que emergen como islas irregulares entre las nubes de vapor. Estas primeras tierras son delgadas y frágiles, formadas sobre todo por rocas ricas en sílice, que flotan con más facilidad sobre el manto denso. La escena que se perfila es la de un mundo predominantemente marino, salpicado por archipiélagos oscuros que cambian de tamaño con cierta rapidez a medida que la actividad volcánica añade material nuevo o hunde bloques antiguos. Sobre esas islas incipientes la lluvia cae sin descanso, desgasta las rocas jóvenes y arrastra minerales disueltos hacia el mar circundante. El agua actúa como un agente paciente, rompiendo los cristales, separando los granos, excavando grietas mientras las olas golpean las orillas recién formadas. Con el tiempo, los fragmentos de roca erosionada se depositan en bahías y cuencas cercanas, donde se compactan y cementan, creando las primeras capas apreciables de sedimentos. En algunos puntos, esos sedimentos quedan enterrados bajo nuevas coladas de lava o bajo otros depósitos, de modo que se inicia una historia de superposición que quedará registrada en el espesor de la corteza. En lo profundo de ciertas regiones bajo la base de los océanos, partes de la corteza antigua se hunden lentamente hacia el interior, calentándose y deformándose a medida que descienden. Algunas se funden de nuevo y vuelven a ascender como magmas más ligeros, que al solidificarse forman rocas diferentes con composiciones más complejas. Esta circulación entre superficie e interior comienza a construir lo que en el futuro serán los cratones núcleos rígidos de corteza continental que conservarán la memoria de estos tiempos remotos. Dentro de esos cratones quedan atrapados pequeños cristales de minerales resistentes, como los zircones que sobreviven a múltiples ciclos de erosión y rehervido interno. Esos cristales actúan como diminutos relojes capaces de conservar edades y condiciones de formación en su estructura interna.
Aunque no existe todavía una vida compleja, la presencia de continentes embrionarios y océanos amplios establece ya un contraste térmico y químico claro entre tierra y mar. La lluvia lava iones de calcio-sodio y otros elementos desde la roca hacia el agua, enriqueciendo gradualmente la química oceánica. En las zonas donde la actividad volcánica es intensa bajo el mar, fuentes hidrotermales expulsan fluidos cargados de metales y compuestos reducidos, creando ambientes donde la energía química fluye con constancia. La atmósfera sigue siendo rica en dióxido de carbono y nitrógeno, y el cielo presenta tonos apagados que filtran la luz solar, pero la presencia de superficie sólida emergida cambia la forma en que el planeta absorbe y refleja la radiación. Las regiones continentales calientan y enfrían con más rapidez que el océano, de modo que comienzan a establecerse patrones de circulación del aire más complejos con vientos que se desplazan entre mar y tierra de manera rítmica. Estas diferencias sutiles anuncian el nacimiento de un sistema climático más organizado en el que la posición de las tierras emergidas influirá en la formación de nubes de zonas de lluvia y de desiertos futuros. Mientras tanto, en las profundidades del manto, la energía interna continua impulsa el movimiento lento de grandes bloques de corteza que se acercan, se separan y a veces se superponen parcialmente. Aunque la tectónica de placas aún no adopta la forma moderna, ya se insinúa un comportamiento segmentado, con zonas donde la corteza se engrosa y otras donde se adelgaza. Allí donde los bloques chocan la corteza, puede plegarse y elevarse unos kilómetros creando protomontañas que emergen sobre el nivel del mar. La erosión se intensifica en esas alturas y nuevas remesas de sedimentos se incorporan a los océanos reforzando el ciclo entre roca ígnea, roca sedimentaria y roca metamórfica. Así la corteza continental no solo crece, sino que también se remodela continuamente, reciclándose por tramos y conservando a la vez fragmentos antiguos. Vista desde el espacio, la Tierra parece ahora con un aspecto menos uniforme que en sus primeras edades. Grandes manchas oscuras de tierra interrumpen la superficie de los océanos, y sobre ellas se acumulan nubes gruesas que descargan lluvias persistentes. Entre las masas de agua, la luz del sol joven se refleja en destellos suaves, mientras la atmósfera densa amortigua las variaciones extremas de temperatura. Este paisaje prepara el escenario para los cambios posteriores en la química del océano y del aire, y para la eventual aparición de estructuras minerales y biológicas más complejas. La combinación de corteza emergida, océanos y un interior aún muy activo asegura que la superficie no permanezca estática, sino que evolucione a través de ciclos largos de construcción y destrucción. Cada granito de arena depositado en el fondo marino y cada cristal enterrado en profundidad guardan un fragmento de esta etapa silenciosa lista para ser leída mucho más tarde en los registros de las rocas más antiguas del planeta. Hace un tiempo, cuando los primeros fragmentos de corteza continental ya se han consolidado y los océanos cubren amplias cuencas, el registro directo de aquellos días todavía es escaso. La superficie se recicla con frecuencia, la erosión borra relieves y el calor interno deforma las rocas, de modo que muy pocos restos sobreviven intactos desde las edades más antiguas. Sin embargo, en medio de ese reciclaje constante, ciertos minerales diminutos actúan como cápsulas resistentes que guardan información sobre el pasado profundo. Entre ellos destacan los cristales de zircón, granos microscópicos que se forman en magmas ricos en sílice y que soportan con firmeza el calor, la presión y los ataques químicos. Cada zircón encierra átomos radiactivos en su estructura, como pequeñas marcas que cambian lentamente con el tiempo y permiten datar su edad millones o miles de millones de años después.
Vista con imaginación, cada uno de estos granos se parece a una gota transparente atrapada en una roca más joven, pero que en realidad procede de un magma muy antiguo ya desaparecido. Al estudiar estos cristales se descubre que algunos de ellos tienen edades cercanas al origen de la corteza y conservan señales de las condiciones bajo las cuales se formaron. Las proporciones de ciertos elementos y las huellas de su red cristalina indican temperaturas de formación relativamente moderadas y en algunos casos la presencia de agua líquida en el entorno donde se cristalizaron. Esto sugiere que incluso en los periodos más remotos, la Tierra puede haber tenido ya océanos y corteza estable en algunos lugares, aunque la mayoría de las rocas originales se hayan perdido. En ese panorama, los circones actúan como letras sueltas de un libro casi entero arrancado, y cada letra permite reconstruir fragmentos de frases sobre el clima y la geología de la Tierra primitiva. Los granos se encuentran atrapados en rocas más jóvenes, que han incorporado materiales reciclados, de modo que un mismo afloramiento puede contener circones de edades muy diferentes, como si varias capas de historia se mezclaran en una sola página. Esta mezcla complica la lectura del registro, pero también ofrece una visión amplia de los procesos de destrucción y renovación que dominan la corteza temprana. Mientras tanto, otras rocas muy antiguas, aunque escasas, conservan texturas que apuntan a la existencia de metamorfismo intenso, de formaciones fuertes y episodios repetidos de calentamiento. Las bandas y pliegues que se observan en ellas cuando se estudian reflejan un entorno en el que la corteza delgada se dobla y hunde con facilidad bajo el peso de nuevos materiales. En conjunto, estos indicios sugieren que la Tierra joven experimenta un estilo de tectónica distinto al actual, quizá más suave en términos de límites bien definidos, pero muy activo en el reciclaje de la superficie. La atmósfera sigue carente de oxígeno libre, y el océano es rico en hierro disuelto y otros elementos reducidos de manera que los paisajes submarinos tienen tonalidades oscuras y aguas densas. En los márgenes de los fragmentos continentales, los sedimentos depositados por los ríos tempranos se acumulan en abanicos y deltas incipientes, donde pueden quedar preservados durante largos periodos si son enterrados con suficiente rapidez. En esos sedimentos se registran las historias de antiguas costas, de niveles del mar que suben y bajan, y de episodios en los que la actividad volcánica modifica la química del océano. Aunque todavía no hay fósiles visibles de seres complejos, la combinación de sólidos, agua y energía define ya un entorno donde en etapas posteriores surgirán las primeras formas de vida. Cada cristal resistente, cada capa deformada y cada fragmento de corteza antigua que logra sobrevivir actúa como un punto de anclaje para reconstruir la prehistoria del planeta. La imagen que se obtiene no es la de un mundo inmóvil, sino la de un sistema en el que las rocas se forman, se hunden, se funden y vuelven a emerger en un ciclo amplio y lento. El resultado visto a través de estos relojes minerales es un retrato de la Tierra como un lugar que ya posee océanos, tierras firmes y un interior en movimiento mucho antes de que las glaciaciones dejen cicatrices claras en la superficie. Con cada nuevo dato, el pasado remoto se vuelve un poco menos oscuro y el ruido del reciclaje geológico se transforma en un murmullo legible que anticipa los cambios todavía más profundos que llegarán cuando la vida entre en escena y comience a modificar también la atmósfera y el clima. A partir de estas pocas huellas, la ciencia moderna reconstruye escenarios en los que la lluvia cae sobre paisajes casi desiertos y ríos cortos llevan sedimentos cargados de iones hacia mares silenciosos. En profundidad, la energía que impulsa la diferenciación y el movimiento del manto continúa alimentando volcanes y zonas calientes que a su vez generan nuevos cristales y destruyen otros antiguos.
Así, incluso en ausencia de testigos vivos, el planeta escribe su propia memoria en códigos minerales y deja preparada una base sólida para los capítulos siguientes en los que la química del océano y de la atmósfera cambiará de manera lenta pero decisiva. Hace un tiempo, cuando la corteza continental joven ya ofrece algunas plataformas estables y los océanos cubren gran parte del planeta, la superficie de la Tierra sigue siendo un lugar sin vegetación, sin animales y sin huellas visibles de vida compleja. Sin embargo, en las aguas poco profundas cercanas a ciertas costas primitivas, comienzan a formarse comunidades microscópicas que transforman poco a poco la química del océano y de la atmósfera. En las llanuras mareales, donde el nivel del agua sube y baja con el ciclo de la luna, colonias de microorganismos se organizan en alfombras densas pegadas al sedimento. Algunas de estas alfombras microbianas crecen de manera especial y dan lugar a estructuras llamadas estromatolitos, que son montículos laminados de carbonato y sedimento, atrapado construidos capa tras capa por microorganismos. Cada lámina del estromatolito se forma cuando una biopelícula de microbios atrapa partículas finas y precipita minerales, para luego quedar sepultada por otra capa viva que se instala encima. Vistas en conjunto, estas estructuras parecen cúpulas o columnas bajas que emergen del fondo marino, con superficies mucilaginosas expuestas a la luz. En el interior de esas biopelículas dominan organismos microscópicos que obtienen energía de la luz o de reacciones químicas sencillas, dependiendo del entorno local. Entre ellos hay formas tempranas de microorganismos fotosintéticos, que realizan fotosíntesis oxigénica, es decir, que usan luz y agua para producir energía y liberar oxígeno como subproducto. Al principio, ese oxígeno liberado reacciona casi de inmediato con el hierro disuelto y otros compuestos reducidos del océano, de modo que no se acumula en la atmósfera. El mar de aquellos tiempos sigue siendo oscuro y cargado de iones de hierro sulfuro y otros elementos con tonalidades que probablemente se alejan del azul transparente que se observa hoy. Aún así, la presencia de estas comunidades fotosintéticas marca un cambio profundo, porque introduce una fuente continua de oxígeno en un mundo que antes carecía de él. Las capas alternas de estromatolitos conservan el rastro de ciclos diarios y estacionales, con periodos de mayor crecimiento cuando la luz es abundante y cuando los nutrientes fluyen desde el interior del continente hacia la costa. En la superficie de los montículos, una fina película de células se expone al sol y realiza su actividad metabólica, mientras las capas inferiores quedan protegidas en un microambiente más estable. Durante la marea alta, los montículos quedan sumergidos por completo y reciben agua fresca cargada de sales y partículas. Durante la marea baja, sus partes superiores pueden quedar expuestas al aire, cubiertas por una película delgada de agua. Este ritmo de inmersión y exposición crea gradientes de temperatura, salinidad y composición química que diversifican los nichos disponibles para los microorganismos. Más allá de las zonas de estromatolitos, otras comunidades microbianas prosperan en ambientes distintos, como fuentes hidrotermales submarinas y sedimentos ricos en hierro y azufre, donde la energía procede de reacciones químicas entre agua caliente y roca. En conjunto, todos estos ecosistemas invisibles a simple vista forman una biosfera temprana que, aunque simple en términos estructurales, ya tiene un impacto global. Cada célula que respira, fermenta o fotosintetiza participa en el intercambio de elementos entre la roca, el agua y la atmósfera. El carbono pasa de la atmósfera al océano y se almacena en minerales. El azufre circula entre formas reducidas y oxidadas. El nitrógeno cambia de estado al ritmo de los metabolismos microbianos. La vida comienza así a entrelazarse con los ciclos geoquímicos del planeta, modificando sutilmente las condiciones que la rodean.
En las rocas que se formarán a partir de estos sedimentos, algunos granos de carbono quedarán encerrados con firmas isotópicas que señalarán un origen biológico, pistas que en el futuro permitirán reconocer la presencia de vida en tiempos tan remotos. Desde la distancia, el planeta todavía se ve como un mundo de rocas desnudas y mares sin peces, pero bajo la superficie del agua se desarrolla una actividad constante a escala microscópica. Las costas primitivas acogen llanuras fangosas, donde las biopelículas se vuelven resbaladizas al tacto, aunque no exista ningún ser capaz de observarlas con ojos. En esos ambientes tranquilos protegidos de las energías más violentas del océano abierto, la vida temprana encuentra refugio y tiempo suficiente para diversificar sus estrategias. El oxígeno producido continúa reaccionando con minerales y elementos reducidos del océano, y por ahora el aire que rodea el planeta sigue siendo pobre en este gas. Aún así, cada ciclo de fotosíntesis añade una pequeña fracción de oxígeno al sistema, como una cuenta que se llena muy lentamente en un fondo prácticamente vacío. En escalas de tiempo humanas este cambio sería imperceptible, pero en escalas de millones de años su acumulación llevará a una transformación profunda. El océano oscuro y los montículos de estromatolitos representan un estado intermedio, un escalón necesario entre un planeta puramente mineral y un mundo con atmósfera oxigenada. La actividad silenciosa de estos microorganismos prepara el terreno para el siguiente episodio de la historia terrestre, en el que el oxígeno empezará a dejar huellas más visibles en la composición de las rocas y en el color de los mares. Hace un tiempo, después de que las alfombras microbianas y los estromatolitos llevan ya millones de años respirando luz y liberando oxígeno, la Tierra se encuentra todavía envuelta en un océano oscuro de hierro disuelto y gases reductores. El oxígeno producido no alcanza al principio a escapar hacia el aire, porque cada molécula que sale de las células se encuentra con metales y compuestos que la consumen de inmediato. En las aguas profundas abundan iones de hierro, en forma reducida, invisibles, que reaccionan con el oxígeno y precipitan como óxidos sólidos cuando las condiciones lo permiten. Así se forman capas ricas en minerales de hierro que se depositan en el fondo marino en franjas alternas con otros sedimentos más claros. Vista en corte, cada sucesión de bandas oscuras y claras en esas rocas futuras cuenta una historia repetida de mareas químicas de periodos en los que el oxígeno llega en mayor cantidad y otros en los que vuelve a dominar un ambiente pobre en él. Durante largos intervalos, el océano funciona como un gran sumidero de oxígeno, amortiguando el impacto de la fotosíntesis sobre la atmósfera y evitando que el gas se acumule en el aire. A medida que el hierro disuelto se agota en regiones extensas del océano, la capacidad del agua para seguir capturando oxígeno disminuye. El sistema se acerca lentamente a un punto en el que el oxígeno producido supera la capacidad de reacción de los compuestos reductores. En ese momento, una fracción creciente del gas consigue escapar de la trampa oceánica y difundir hacia la atmósfera. El cambio no ocurre en un solo instante, sino a lo largo de decenas de millones de años, durante los cuales el balance entre fuentes y sumideros se desplaza a favor del oxígeno. La composición del aire evoluciona desde una mezcla casi totalmente carente de este gas hacia un estado en el que su presencia, aunque todavía modesta, empieza a tener consecuencias detectables. La radiación ultravioleta interactúa con las moléculas de oxígeno y contribuye a formar una capa de ozono alta en la atmósfera que reduce la cantidad de radiación dañina que llega a la superficie y crea condiciones más favorables para que la vida abandone algunos refugios protegidos. Sin embargo, para muchas formas de vida adaptadas a un mundo sin oxígeno, la transición resulta hostil. El gas se comporta como un agente oxidante poderoso
que puede dañar moléculas sensibles, de modo que su expansión obliga a los organismos a adaptarse o retirarse a nichos donde aún dominan condiciones reductoras. En los sedimentos de la época aparecen señales de este cambio, como la desaparición progresiva de minerales que no pueden coexistir con niveles altos de oxígeno disuelto. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono experimenta variaciones porque una parte del carbono se fija de manera más eficiente en rocas y materia orgánica enterrada. La disminución relativa de gases de efecto invernadero repercute en el balance de energía del planeta y favorece intervalos más fríos. Algunos modelos sugieren que estos cambios contribuyen a periodos de enfriamiento global en los que las capas de hielo avanzan hacia latitudes más bajas. Aunque los detalles de cada glaciación temprana aún se discuten, la idea general es que la química de la atmósfera y del océano ligada a la actividad de los microbios influye ya en la extensión del hielo. La Tierra entra así en una fase en la que el clima no solo depende de la posición orbital y de la actividad interna, sino también de la respiración colectiva de la biosfera. En las rocas que preservan estos intervalos, se observan contrastes entre capas depositadas en ambientes más cálidos y capas asociadas a condiciones glaciales, con conglomerados y sedimentos arrastrados por el hielo, mezclados con depósitos marinos. Cada secuencia representa una oscilación lenta entre estados más fríos y más templados, inscrita en el archivo geológico como un patrón de niveles distintos. Con el tiempo, la atmósfera alcanza un contenido de oxígeno suficiente para mantener un color rojizo en las superficies expuestas de la corteza, porque el hierro presente en los minerales se oxida y tiñe los paisajes con tonos rojos y anaranjados. Los llamados lechos rojos continentales anuncian un planeta donde el aire contiene ya una proporción apreciable de oxígeno libre. Desde el espacio, la Tierra continúa viéndose azul por sus océanos, pero las tierras emergidas adquieren una paleta más cálida bajo la luz del sol. La combinación de formaciones de hierro bandeado en el fondo marino, lechos rojos en los continentes y señales químicas en las rocas sedimentarias permite reconstruir esta transición. La historia que cuentan todas ellas es la de un mundo que pasa de la oscuridad química a una atmósfera enriquecida en oxígeno, donde el clima y la vida se entrelazan con más fuerza y preparan el escenario para formas de vida más complejas. Hace un tiempo, cuando el oxígeno ya tiene una presencia apreciable en la atmósfera y los océanos albergan una biosfera microbiana activa, los continentes jóvenes no permanecen fijos en su lugar, sino que se desplazan lentamente sobre la superficie del planeta. Las placas que sostienen esas masas de corteza se mueven impulsadas por el calor del interior, chocan unas con otras, se separan y forman océanos nuevos, en un ciclo que se prolonga durante cientos de millones de años. En ciertos intervalos, la dinámica favorece la reunión de casi todas las tierras emergidas en un solo conjunto, un supercontinente rodeado por un océano global de gran extensión. Vista desde el espacio, la Tierra en esos momentos muestra una gran mancha irregular de roca, rodeada por un cinturón continuo de agua, con cadenas montañosas jóvenes en el interior y amplias plataformas costeras en los bordes. La formación de un supercontinente comprime la corteza, eleva montañas y provoca un aumento de la actividad volcánica en algunas zonas, mientras otras regiones se estabilizan como cratones antiguos. Sobre las cumbres recién levantadas, la erosión comienza a actuar de inmediato, desgastando las rocas y transportando sedimentos finos hacia las cuencas interiores y las costas. En este contexto, los ríos arrastran iones y nutrientes desde el interior del supercontinente hacia mares poco profundos, donde la vida microbiana encuentra condiciones favorables para crecer y alterar la química del agua. La meteorización de las rocas expuestas consume dióxido de carbono de la atmósfera,
cuando los minerales reaccionan con el agua y se transforman en nuevas fases estables. Este proceso reduce poco a poco la cantidad de gas de efecto invernadero en el aire y puede contribuir a un clima global más fresco, especialmente cuando grandes cadenas montañosas ofrecen una superficie amplia al ataque de la lluvia. Mientras tanto, el océano que rodea al supercontinente desarrolla patrones de circulación particulares, con grandes corrientes que bordean sus costas y redistribuyen el calor entre las latitudes. La existencia de un solo bloque de tierras emergidas modifica la forma en que el planeta pierde calor hacia el espacio, porque la distribución entre superficies continentales y marinas cambia de manera drástica. En el interior del supercontinente, el clima puede ser extremo con grandes oscilaciones entre estaciones y regiones áridas, donde la humedad del océano apenas penetra. En las costas, en cambio, las plataformas marinas poco profundas se convierten en escenarios de depósitos de carbonatos y sedimentos finos, donde la vida microbiana y más tarde formas más complejas dejarán registros abundantes. Con el paso del tiempo, las tensiones que unieron las placas en un solo bloque comienzan a invertirse y el calor acumulado bajo el supercontinente debilita la litosfera en ciertos puntos. Se abren grietas largas, la corteza se adelgaza y el magma asciende iniciando el proceso de ruptura continental que terminará por fragmentar el supercontinente en varias masas independientes. Nuevos océanos se abren entre los bloques que se separan, creando estrechos y cuencas jóvenes que irán ensanchándose durante millones de años. La geografía del planeta cambia de nuevo, y con ella se reorganizan las corrientes oceánicas, los vientos dominantes y la distribución de las zonas climáticas. Cada fase de ensamblaje y ruptura deja su huella en el registro geológico en forma de cinturones orogénicos, secuencias sedimentarias que cubren amplias regiones y alineaciones de rocas magmáticas relacionadas con rifts y suturas. Los supercontinentes no son entidades únicas e irrepetibles, sino episodios dentro de un ciclo mayor en el que la corteza se reúne y se dispersa varias veces a lo largo de la historia terrestre. Este movimiento lento pero persistente influye en la forma en que el carbono, el oxígeno y otros elementos clave circulan entre el interior, la superficie y la atmósfera. Cuando la meteorización continental es intensa y el dióxido de carbono disminuye, el clima puede enfriarse hasta un punto en el que los glaciares avanzan desde las regiones polares hacia latitudes más bajas, cubriendo montañas y llanuras con hielo. En otras fases, la actividad volcánica asociada a la ruptura continental libera grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases, produciendo periodos más cálidos en los que el hielo retrocede y los mares invaden los continentes. La alternancia entre supercontinentes compactos y masas dispersas de tierra se entrelaza así con las grandes oscilaciones climáticas del planeta. Cada configuración geométrica abre o cierra rutas para las corrientes oceánicas y cada cambio en la circulación del agua modifica la forma en que el calor se distribuye desde el ecuador hacia los polos. En algunos momentos concretos, la combinación de tierras emergidas, niveles de dióxido de carbono y brillo solar favorece estados especialmente fríos en los que el hielo avanza mucho más allá de las latitudes habituales. Esos estados extremos en los que el planeta se aproxima a la imagen de una esfera dominada por el blanco del hielo representan una fase singular de la historia climática. El ciclo de los supercontinentes prepara el terreno para tales episodios, ajustando de manera lenta la posición de las tierras, la intensidad de la meteorización y la arquitectura de los océanos. Desde una perspectiva amplia, la reunión y dispersión de continentes actúa como un pulso profundo que marca el ritmo de la respiración térmica de la Tierra, un pulso
que se reflejará con claridad en los capítulos posteriores cuando los grandes glaciares de escala casi planetaria dejen su firma en rocas y montañas repartidas por todos los continentes. Hace un tiempo, bajo ciertas configuraciones especiales de continentes océanos y composición atmosférica, el clima de la Tierra se desliza hacia un estado mucho más frío de lo habitual. La luz del Sol llega con la misma constancia cósmica, pero la forma en que el planeta refleja y retiene esa energía cambia debido a la posición de las masas continentales y a la cantidad de dióxido de carbono en el aire. A medida que los continentes se concentran en latitudes tropicales y la meteorización de las rocas consume gases de efecto invernadero, la temperatura media global desciende poco a poco. Al principio el cambio se manifiesta en el avance de glaciares de alta montaña y en casquetes polares algo más extensos que se asoman tímidamente hacia latitudes inferiores. Sobre la superficie de los mares, el hielo marino comienza a formarse con más facilidad durante las estaciones frías y tarda más en retirarse cuando regresa la luz y el calor. Este hielo refleja con eficiencia la radiación solar de vuelta al espacio, de modo que el enfriamiento se refuerza a sí mismo en un círculo silencioso. Cada kilómetro adicional de hielo marino aumenta el albedo del planeta y la energía absorbida por el océano disminuye un poco más. Con el tiempo, el hielo avanza desde las regiones polares hacia zonas templadas y en algunos modelos alcanza incluso latitudes muy cercanas al ecuador. La imagen que surge es la de un planeta casi por completo envuelto en una coraza blanca, con océanos protegidos por kilómetros de hielo y solo algunos puntos abiertos cerca de regiones volcánicas activas. En los continentes, los glaciares se extienden por las llanuras y valles arrancan rocas, pulen superficies y transportan grandes volúmenes de sedimentos helados hacia las cuencas marinas. Bajo la base del hielo, la presión y el movimiento constante esculpen estrías morrenas y depósitos que quedarán congelados en la memoria de las rocas futuras. La atmósfera, mientras tanto, se vuelve más fría y seca en muchas regiones, aunque el dióxido de carbono continúa entrando lentamente desde el interior por la actividad volcánica. Como la superficie helada limita la meteorización que consumiría este gas, el dióxido de carbono se acumula durante millones de años, casi sin encontrar sumideros eficientes. Los volcanes siguen exhalando gases desde las profundidades, incluso cuando las laderas están cubiertas por hielo y nieve perpetuos. En las zonas donde la corteza se abre y el magma se acerca al agua, pueden existir oasis térmicos bajo el hielo, con océanos líquidos en contacto con fuentes hidrotermales que mantienen cierta circulación. Bajo la capa helada, el océano no permanece inmóvil. Corrientes profundas transportan calor desde el interior del planeta hacia la base del hielo, evitando que la congelación llegue hasta el fondo en todas las regiones. En esos ambientes oscuros, formas de vida microbiana adaptadas a condiciones extremas encuentran refugios sosteniéndose gracias a reacciones químicas que no dependen de la luz solar directa. La superficie, en cambio, presenta un panorama silencioso con extensas llanuras de hielo que se prolongan hasta el horizonte, cortadas aquí y allá por cadenas montañosas y cúpulas glaciares. Los días y las noches pasan, pero el contraste térmico entre ambos se atenúa bajo la capa reflectante y las estaciones pierden parte de su fuerza. Durante este estado de casi congelación global, la energía solar que penetra en el sistema continúa siendo menor que la energía que se escapa al espacio, pero la acumulación prolongada de dióxido de carbono en la atmósfera va inclinando lentamente la balanza. Conforme aumenta la concentración de este gas, el efecto invernadero se intensifica pese al alto albedo del hielo. Tras un periodo muy largo puede alcanzarse un punto en el que el calor atrapado en la atmósfera
y en el océano profundo supera la capacidad de la superficie helada para reflejar la radiación. En ese momento comienza la retirada de la gran glaciación. El deshielo no ocurre de forma suave en toda la superficie a la vez, sino a través de regiones donde la temperatura supera el punto de fusión durante periodos cada vez más extensos. Los bordes de los casquetes se adelgazan, las superficies de hielo se agrietan y el agua líquida aparece en charcos, canales y lagos subglaciales que acaban conectándose con el océano. A medida que el hielo se rompe y cede las rocas que antes permanecían selladas, comienzan a liberarse y enormes volúmenes de sedimentos arrastrados por los glaciares quedan depositados de golpe en las cuencas marinas. Encima de esos depósitos groseros se precipitan capas de carbonatos de origen marino en condiciones cálidas y saturadas en dióxido de carbono, formando secuencias características que mucho más tarde permitirán reconocer el antiguo avance del hielo casi hasta los trópicos. Desde una perspectiva amplia, estos episodios de tierra casi congelada muestran la gran sensibilidad del clima global a la interacción entre albedo gases de efecto invernadero, disposición de los continentes y actividad volcánica. El planeta oscila entre estados moderados y extremos, y cada extremo deja marcas definidas en las rocas, como si fuera una huella profunda en el relato geológico. Después de cada gran glaciación, el mundo sale de la coraza de hielo hacia un periodo más cálido con océanos abiertos y una atmósfera enriquecida en dióxido de carbono que se irá consumiendo poco a poco con el tiempo. Esas fases de deshielo abren nuevas oportunidades para la vida, expanden hábitats y transforman la química del océano, preparando el escenario para cambios biológicos importantes que se verán en capítulos posteriores de la historia terrestre. Hace un tiempo después de la retirada de una gran glaciación casi global, la Tierra deja atrás la imagen de esfera cubierta de hielo y entra en una etapa más suave y templada. Los océanos vuelven a abrirse en amplias extensiones de agua líquida, las costas se liberan de las capas heladas y el clima adopta matices más variados con mares cálidos en latitudes bajas y aguas frías que permanecen cerca de los polos. La atmósfera está cargada de dióxido de carbono acumulado durante la fase glacial, de modo que el efecto invernadero produce temperaturas relativamente altas una vez que el hielo retrocede y el albedo global disminuye. En los mares poco profundos que cubren plataformas continentales recién liberadas, la vida encuentra un escenario nuevo de luz, nutrientes y espacio. El agua se vuelve más clara en muchas regiones en comparación con los océanos oscuros y cargados de hierro del pasado más remoto. La presencia de oxígeno disuelto en niveles moderados permite la expansión de formas de vida que lo utilizan en su metabolismo, y los ecosistemas comienzan a diversificarse tanto en superficie como en el fondo marino. En este contexto surgen organismos pluricelulares de cuerpo blando que pueblan los fondos de mares tranquilos, especialmente en cuencas donde los sedimentos finos se depositan con suavidad. Los cuerpos de estos seres muestran formas alargadas, discos frondas y estructuras ramificadas que se extienden sobre o dentro del sedimento. Carecen de esqueletos duros y sus tejidos dejan impresiones tenues en el barro que solo se conservan cuando las condiciones son muy específicas. Algunos se adhieren al fondo y recogen nutrientes de la columna de agua, otros se entierran parcialmente y filtran partículas, y otros parecen extender superficies amplias para captar recursos de manera pasiva. El fondo marino en estas zonas adquiere el aspecto de un jardín inmóvil de formas blandas y silenciosas, iluminado por una luz tamizada que desciende desde la superficie. La actividad de estos organismos altera el sedimento, crea pequeñas cavidades biopelículas y patrones que modifican la forma en que el oxígeno y los compuestos químicos penetran en el subsuelo.
Aunque la movilidad aparente es limitada, el simple hecho de que existan cuerpos grandes y diferenciados introduce una estructura nueva en la biosfera. El intercambio de materia entre el agua y el fondo se hace más complejo, y los ciclos de carbono, nitrógeno y otros elementos incorporan ahora la formación y descomposición de tejidos voluminosos. Los fósiles de este periodo, cuando se conservan, muestran impresiones suaves de frondas y almohadillas, a menudo con simetrías inusuales que no se corresponden con los grupos animales actuales. Estas huellas forman parte de lo que se conoce como biota ediacárica y representan una etapa experimental de la vida compleja en la que múltiples diseños corporales aparecen y desaparecen antes de que se establezcan las formas más familiares. En la columna de agua, comunidades microbianas y algas continúan desempeñando un papel central en la producción primaria, mientras los nuevos organismos pluricelulares se sitúan como consumidores y moduladores del entorno bentónico. El clima relativamente estable de estos mares templados favorece la persistencia de ecosistemas extensos en plataformas marinas poco profundas, donde las variaciones de temperatura y luz a lo largo del año son suaves. La química del océano también refleja la nueva realidad, con niveles de oxígeno suficientes para permitir zonas bien ventiladas en el fondo y al mismo tiempo áreas donde la falta de circulación crea condiciones anóxicas. En estas transiciones se generan gradientes que multiplican los nichos disponibles para microorganismos y macroorganismos. Sobre los continentes, la erosión sigue modelando montañas y llanuras, y los ríos transportan sedimentos hacia las cuencas donde se desarrollan estos ecosistemas marinos. Los depósitos resultantes combinan capas llenas de estructuras biológicas blandas con intervalos de areniscas y limos, construyendo archivos detallados de cambios ambientales a lo largo de millones de años. La interacción entre tectónica, clima y vida se hace más estrecha. La disposición de los continentes determina dónde se forman mares someros y dónde se concentran las corrientes que llevan nutrientes. El clima decide la intensidad de las lluvias y con ello la cantidad de material que llega al océano. La biosfera, por su parte, modifica la composición del agua y del aire, especialmente por la fijación y el entierro de carbono orgánico. En algunas zonas, los sedimentos ricos en materia orgánica se acumulan en condiciones de bajo oxígeno y actúan como sumideros de carbono a largo plazo. Esto influye en la cantidad de dióxido de carbono disponible en la atmósfera y, en consecuencia, en la temperatura global. Desde una perspectiva amplia, este intervalo posterior a las grandes glaciaciones representa un respiro templado en la historia del planeta, un tiempo en el que la vida compleja de cuerpo blando se expande sobre fondos marinos tranquilos. Es una etapa de ensayo silencioso en la que se prueban múltiples arquitecturas biológicas bajo un clima relativamente benigno. Más adelante, cambios en el ambiente y en la competencia ecológica conducirán a la aparición de esqueletos duros, conchas y estructuras que se fosilizan con mayor facilidad y transforman el registro geológico. Pero en este momento, el protagonismo recae en formas suaves que dejan huellas delicadas, casi como sombras impresas en el barro, en un mundo donde el hielo extremo se ha retirado y los mares templados ofrecen un escenario amplio para la experimentación evolutiva. Hace un tiempo, tras la expansión de las formas de vida de cuerpo blando en los mares templados, la historia de la Tierra entra en una fase distinta, dominada por la aparición de esqueletos duros, conchas y estructuras mineralizadas que llenan los océanos de siluetas nuevas. El clima global no permanece fijo, sino que oscila entre intervalos cálidos y fríos a lo largo de cientos de millones de años, mientras los continentes continúan desplazándose lentamente sobre el manto. En ciertos periodos extensos, mares poco profundos inundan las plataformas continentales y crean ambientes cálidos ricos en carbonatos, donde prosperan arrecifes invertebrados variados
y algas calcáreas. En otros intervalos, el nivel del mar desciende, el hielo se expande desde los polos y las capas de sedimento revelan la llegada de climas más severos. A lo largo de estos ciclos, los bosques se establecen primero en tierras cercanas a los trópicos, con plantas altas que desarrollan tallos leñosos y hojas amplias capaces de aprovechar la luz solar y extraer dióxido de carbono de la atmósfera. En vastas llanuras pantanosas, la materia vegetal se acumula en espesos mantos que al quedar enterrados se transforman lentamente en carbón. Esta fijación de carbono orgánico retira de manera sostenida dióxido de carbono del aire y altera el balance radiativo del planeta. Con el tiempo, la disminución de gases de efecto invernadero favorece el avance de glaciares en ciertos intervalos del Paleozoico, dejando depósitos glaciomarinos en continentes que en la actualidad se encuentran en latitudes templadas. La distribución de los continentes, su posición respecto al ecuador y los polos, y la altura de las cadenas montañosas modulan los patrones de circulación del aire y del agua. Cuando grandes masas de tierra se sitúan cerca de los polos, la formación de casquetes de hielo se vuelve más fácil y el albedo aumenta. En cambio, cuando los continentes se concentran en latitudes bajas y el nivel del mar es alto, las aguas cálidas ocupan amplias regiones y el clima global tiende a ser más suave. La actividad volcánica asociada a la apertura y cierre de océanos libera dióxido de carbono y otros gases, compensando en parte la extracción que realizan la meteorización de las rocas y la formación de sedimentos ricos en materia orgánica. La interacción entre estos procesos genera un patrón de fondo en el que el clima oscila lentamente, pero se mantiene dentro de rangos que permiten a la vida diversificarse. Durante el Mesozoico, los continentes adoptan configuraciones que favorecen climas más cálidos en general, con mares interiores que penetran en el interior de las masas de tierra y selvas que se extienden a latitudes hoy ocupadas por bosques fríos o regiones áridas. La atmósfera contiene mayores niveles de dióxido de carbono en comparación con épocas posteriores y no existen casquetes polares permanentes del tamaño de los actuales. El verde se extiende sobre amplias áreas y las cadenas montañosas jóvenes aún no han alcanzado las alturas que tendrán en el futuro. En este escenario, reptiles grandes y otros vertebrados dominan muchos ecosistemas, pero el enfoque climático se centra en el equilibrio entre volcanismo, meteorización y nivel del mar. Cada erupción masiva, cada episodio de emplazamiento de grandes provincias ígneas, inyecta a la atmósfera cantidades significativas de gases volcánicos capaces de elevar la temperatura media durante largos periodos. Al mismo tiempo, la elevación de nuevas cordilleras inicia ciclos de erosión intensa, en los cuales el agua de lluvia reacciona con los minerales expuestos, retirando dióxido de carbono del aire y almacenándolo en carbonatos y otros productos de meteorización. Hacia el Cenozoico temprano, el choque de placas da lugar al levantamiento de grandes sistemas montañosos, como cadenas que se elevan a lo largo de bordes continentales. Estas montañas jóvenes presentan superficies frescas de roca fragmentada, muy vulnerables a la meteorización química y física. La lluvia, la nieve y el hielo glacial atacan esas rocas, liberan iones, que son transportados por ríos hacia los océanos y en el proceso consumen dióxido de carbono de la atmósfera. Este consumo sostenido, junto con cambios en la circulación oceánica, asociados a la apertura y cierre de pasos marinos, contribuye a un enfriamiento progresivo del clima global. Con el paso de millones de años, el planeta se encamina hacia condiciones en las que los casquetes polares permanentes se hacen más estables y extensos. La formación de hielos continentales en altas latitudes y la aparición de una cubierta de hielo persistente en regiones polares
marcan una transición importante frente al mundo casi sin hielo de épocas precedentes. Las capas de hielo reflejan una parte apreciable de la luz solar, lo que refuerza el enfriamiento. En los fondos marinos, las capas de sedimentos acumulan microfósiles y partículas que registran cambios en temperatura, salinidad y composición química del agua a lo largo de estos ciclos. La proporción de ciertos isótopos de oxígeno en los esqueletos de organismos marinos refleja la cantidad de hielo almacenada en los continentes, de modo que cada muestra se comporta como un termómetro indirecto del pasado. En la superficie los paisajes se transforman, los bosques tropicales retroceden en algunas regiones, mientras que las praderas y bosques templados ganan terreno en otras. El paso de un mundo dominado por climas cálidos casi sin hielo a un planeta con casquetes polares bien desarrollados prepara el escenario para una nueva etapa de variaciones climáticas de mayor amplitud. En esa etapa, los cambios en la órbita terrestre y en la inclinación del eje actuarán sobre un sistema ya predispuesto al hielo, amplificando las oscilaciones entre períodos glaciales e interglaciales. De este modo, el largo descenso de las temperaturas medias a lo largo del Cenozoico y el crecimiento de las montañas crean las condiciones de fondo necesarias para que más adelante series de glaciaciones de alta frecuencia marquen el pulso del clima, dejando huellas muy claras en morrenas terrazas marinas y núcleos de hielo que se estudiarán mucho después. Hace un tiempo, cuando las grandes cordilleras jóvenes ya se han levantado y los océanos adoptan patrones de circulación modernos, el clima de la Tierra entra en una fase en la que el frío adquiere un papel cada vez más destacado. La combinación de montañas altas expuestas a una meteorización intensa, cambios en la configuración de los continentes y la apertura y cierre de pasos oceánicos modifica de manera profunda el transporte de calor entre el ecuador y los polos. En el hemisferio norte, masas de tierra extensas se sitúan en latitudes donde la nieve invernal puede persistir durante buena parte del año si las temperaturas descienden lo suficiente. En el hemisferio sur, la Antártida ocupa una posición aislada sobre el polo, rodeada por un océano que permite el desarrollo de una corriente circumpolar fría y continua. Esa corriente actúa como un cinturón que separa las aguas gélidas del sur de las masas oceánicas más templadas, reforzando el enfriamiento del continente antártico y favoreciendo la acumulación de hielo en su superficie. Con el paso de millones de años, la combinación de estos factores conduce al crecimiento de casquetes polares permanentes y al descenso de la temperatura media global. En este contexto, pequeños cambios en la órbita terrestre y en la inclinación del eje que siempre han existido adquieren ahora una importancia especial. Las variaciones en la excentricidad de la órbita, en la oblicuidad del eje y en la precesión modifican la distribución estacional de la luz solar que llega a cada hemisferio. Cuando esas variaciones se alinean de forma que los veranos en latitudes altas son frescos y no logran derretir toda la nieve acumulada en invierno, las capas de hielo pueden crecer año tras año. Así comienza una secuencia de glaciaciones y periodos interglaciales que marcan el Pleistoceno y parte del Plioceno tardío, con ciclos que se repiten en escalas de decenas de miles de años. Durante los máximos glaciales, grandes mantos de hielo se extienden sobre América del Norte, el norte de Eurasia y partes de otras regiones, alcanzando espesores de varios kilómetros en sus centros. Estos mantos fluyen lentamente hacia el exterior, modelan valles, arrasan suelos y arrastran bloques de roca que se depositan lejos de su lugar de origen. En los márgenes de los glaciares se forman lagos proglaciales, morrenas y redes de ríos cargados de sedimentos que penetran en las llanuras y plataformas continentales. El nivel del mar desciende decenas de metros cuando el agua se queda atrapada como hielo en los continentes, exponiendo plataformas costeras
y conectando tierras que en otros periodos aparecen separadas por brazos de mar. Durante los interglaciales el panorama se invierte parcialmente. El aumento de la insolación estival en ciertas combinaciones orbitales favorece el retroceso de los mantos de hielo. Los glaciares se retiran hacia latitudes y altitudes más altas y el nivel del mar vuelve a subir. Los valles excavados por el hielo se llenan de sedimentos y en algunos casos de agua marina formando fiordos y bahías profundas. La vegetación responde a estas oscilaciones climáticas, desplazando sus fronteras. Los bosques templados avanzan hacia el norte en momentos cálidos y retroceden cuando el frío regresa, mientras las tundras y estepas se expanden y contraen, siguiendo el pulso de las glaciaciones. En los fondos oceánicos, el registro de estos ciclos se acumula en capas de sedimento fino, cargado de microfósiles, polvo mineral y restos de organismos marinos. La proporción de isótopos de oxígeno en las conchas de pequeños foraminíferos refleja los cambios en la cantidad de hielo almacenada en los continentes y las variaciones de temperatura del agua superficial y profunda. Cada núcleo de sedimento extraído de las cuencas oceánicas largas actúa como un gráfico continuo de los últimos millones de años, con picos y valles que corresponden a los avances y retrocesos del hielo. En la superficie los rastros de las glaciaciones permanecen en forma de valles en U, bloques erráticos depositados lejos de sus fuentes, terrazas marinas escalonadas y suelos jóvenes formados sobre materiales transportados por el hielo. La Tierra en este tramo de su historia se comporta como un sistema sensible que oscila al ritmo de las variaciones orbitales amplificadas por el albedo del hielo, los gases de efecto invernadero y la circulación oceánica. Los períodos glaciales prolongados alternan con intervalos relativamente cortos y suaves, en los que los casquetes se reducen y el clima permite bosques densos en latitudes medianas. Uno de esos interglaciales suaves corresponde al intervalo actual en el que las capas de hielo han retrocedido hasta Groenlandia, la Antártida, y algunas montañas elevadas, dejando amplias regiones libres de hielo permanente. Desde la perspectiva de la historia completa del planeta, este estado templado se asemeja a una pausa luminosa entre respiraciones profundas de frío. El registro guardado en los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida conserva burbujas de aire antiguo, capas anuales de nieve compactada y huellas de polvo, cenizas y compuestos químicos que narran con detalle las oscilaciones de temperatura y composición atmosférica durante varios ciclos glaciales. Ese archivo helado, junto con los sedimentos marinos y continentales, muestra que la Tierra ha pasado por numerosos episodios de enfriamiento y calentamiento dentro de un marco general dominado por el hielo en los polos. La idea de un clima estable y sin variaciones queda así sustituida por la imagen de un planeta que respira en escalas largas, con glaciaciones que avanzan como lentas mareas blancas y se retiran dejando tras de sí paisajes remodelados. En este contexto de ciclos repetidos, el presente se reconoce como un instante particular de un patrón más amplio, un momento en el que los glaciares están relativamente retraídos y los mares llenan las cuencas que otros tiempos quedaron casi vacías. Hace un tiempo, cuando varios ciclos glaciales e interglaciales ya han transcurrido, la Tierra conserva en sus hielos y sedimentos un archivo silencioso de esas oscilaciones. En las regiones polares, la nieve que cae cada invierno no desaparece del todo durante el verano y se acumula año tras año, capa sobre capa. Con el tiempo, el peso de la nieve compactada transforma esas capas en hielo sólido, atrapando entre los cristales pequeñas burbujas de aire que quedan selladas como diminutas cápsulas del pasado. Cada invierno deja una lámina blanquecina y cada verano una capa algo diferente, de modo que el hielo forma una secuencia de anillos
que vistos en corte se asemejan a las páginas finas de un libro muy grueso. En esas páginas heladas quedan registradas concentraciones de gases, cantidades de polvo transportado por el viento, restos de aerosoles volcánicos y señales químicas que dependen de la temperatura del aire y del origen de la humedad. Los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia, de la Antártida y de otras regiones heladas permiten leer este archivo con un detalle fino anillo a anillo, hasta abarcar cientos de miles de años. En cada sección del núcleo, la proporción de isótopos de oxígeno y de hidrógeno refleja la temperatura en el momento en que la nieve se formó, mientras que las burbujas de aire preservan la mezcla de gases que había en la atmósfera. El resultado es una línea de tiempo continua, donde se observan los patrones de los ciclos glaciales con periodos fríos, en los que el hielo se expande sobre los continentes, y periodos cálidos en los que los casquetes se retraen. Las concentraciones de dióxido de carbono y metano aumentan y disminuyen al compás de esos ciclos, mostrando que el clima y la composición de la atmósfera se acompañan mutuamente. En los máximos glaciales, los valores de estos gases de efecto invernadero tienden a ser más bajos, mientras que en los interglaciales se elevan, ayudando a sostener temperaturas más suaves. En paralelo, los sedimentos marinos profundos guardan su propia versión de la historia con capas de microfósiles y polvo mineral que se depositan lenta y constantemente en el fondo de los océanos. Combinando ambos archivos, hielo y sedimento, se reconstruye una imagen detallada de cómo respira el sistema climático durante los últimos siglos. Se observa que las transiciones de frío a calor suelen ser relativamente rápidas en términos geológicos, mientras que las entradas en los estados glaciales pueden ser más graduales. Cada ascenso y descenso en las curvas de temperatura y de concentración de gases se corresponde con cambios en la extensión de los hielos en el nivel del mar y en la distribución de ecosistemas en la superficie. Sobre los continentes, los glaciares avanzan y retroceden al ritmo de estos pulsos, dejando tras de sí morrenas terrazas y lagos colgados, que más tarde sirven como indicadores visuales de la altura alcanzada por el hielo. En las llanuras, los suelos formados a partir de sedimentos glaciares se alternan con suelos más antiguos y más jóvenes, reflejando la sucesión de episodios de enfriamiento y de deshielo. Desde la perspectiva de este archivo compuesto, el presente aparece como uno de los numerosos interglaciales, caracterizado por casquetes polares reducidos y un nivel del mar relativamente alto. La concentración de dióxido de carbono en el aire, sin embargo, muestra en los datos recientes una tendencia ascendente que se aparta de las oscilaciones naturales observadas en los ciclos anteriores. Ese detalle, aunque pertenece a un intervalo de tiempo muy corto, comparado con el registro completo, introduce una singularidad en las últimas capas del archivo de hielo. Más allá de las causas concretas, lo que resalta es la sensibilidad del sistema climático a pequeñas variaciones en la composición de la atmósfera, cuando el planeta se encuentra en un estado predispuesto al hielo en los polos. La larga historia mostrada por los núcleos de hielo y los sedimentos enseña que el clima no es un bloque inmóvil, sino un conjunto de equilibrios dinámicos que oscilan entre estados más fríos y más cálidos. Cada cambio en la órbita, en la disposición de los continentes o en la cantidad de dióxido de carbono en el aire se suma a un mosaico de influencias que con el tiempo desplazan el sistema hacia un lado u otro. En la escala de la historia terrestre, las glaciaciones pleistocenas son solo un capítulo reciente dentro de una saga mucho más extensa de transformaciones, pero tienen la particularidad de haberse registrado con gran detalle en hielo y sedimento. El hecho de que existan estos archivos permite comparar el presente con muchos estados anteriores y situar este momento dentro de la serie de respiraciones largas del clima.
Mientras el hielo sigue acumulando capas delgadas y los océanos continúan depositando nuevos sedimentos, la Tierra mantiene su movimiento regular alrededor del Sol, y la historia de sus cambios de temperatura de hielo y de gases se alarga página a página en un libro que se escribe al ritmo lento de los miles de años. Hace un tiempo, después de muchos ciclos de formación de continentes, aperturas de océanos, glaciaciones casi globales y períodos templados, la historia de la Tierra entra en un capítulo en el que el presente se reconoce como un instante más dentro de una secuencia muy larga. El planeta gira ahora envuelto en una atmósfera rica en nitrógeno con una fracción significativa de oxígeno libre, resultado acumulado de miles de millones de años de actividad microbiana y vegetal. Los casquetes de hielo permanentes se concentran en los polos, las montañas elevadas sostienen glaciares más pequeños, y los océanos se extienden en cuencas profundas conectadas por corrientes que intercambian calor y sal entre todos los rincones del mundo. Vistas desde el espacio, las masas de nubes se desplazan sobre franjas azules, verdes y ocres, y el brillo blanco del hielo resalta en los extremos del globo, recordando que el planeta aún se encuentra en un estado propenso al frío. En la superficie los paisajes muestran marcas claras de los procesos que los han moldeado: valles en ñu tallados por glaciares antiguos, terrazas marinas que señalan antiguos niveles del océano, y capas de sedimentos que guardan microfósiles y señales químicas de climas pasados. En algunos lugares los afloramientos de roca exponen bandas de hierro formadas en mares arcaicos, lechos rojos oxidados por atmósferas enriquecidas en oxígeno y depósitos glaciares que testimonian avances de hielo en latitudes donde hoy solo hay bosques o ciudades. Más arriba, en altiplanos y cordilleras, los glaciares actuales retroceden y avanzan en respuesta a cambios de temperatura, lluvia y nieve, dejando morrenas jóvenes y lagos recientes. Los ríos que nacen en estas montañas transportan sedimentos finos hacia las llanuras y deltas costeros, continuando el ciclo de erosión y depósito que ha operado desde que las primeras tierras emergieron sobre la superficie oceánica. En los océanos modernos, la vida se organiza en cadenas tróficas complejas, con microorganismos fotosintéticos en la base, invertebrados, y peces que se alimentan de ellos, y grandes vertebrados que ocupan niveles superiores. La bomba biológica de carbono continúa transportando materia orgánica desde la superficie iluminada hacia las profundidades, donde parte se descompone y parte queda almacenada en sedimentos. Este proceso contribuye a regular la composición de la atmósfera, del mismo modo que lo hicieron los estromatolitos, las plantas de los bosques de carbón y las comunidades marinas de tiempos mesozoicos y cenozoicos. Sobre los continentes, los suelos desarrollados sobre distintos tipos de roca sostienen bosques, praderas, desiertos y humedales, cada uno con su propia combinación de formas de vida. En algunos lugares, grupos de seres humanos modifican la superficie a gran escala, construyen infraestructuras, extraen minerales y alteran los flujos de sedimentos y de nutrientes. La quema de combustibles fósiles extrae carbono que estuvo enterrado durante millones de años y lo devuelve a la atmósfera en un intervalo de tiempo muy corto, cambiando con rapidez la concentración de dióxido de carbono y otros gases. Este pulso añadido se superpone a las variaciones naturales registradas en núcleos de hielo y sedimentos, introduciendo una tendencia nueva en las capas más jóvenes del archivo climático. Aún así, cuando se contempla en el marco completo de la historia terrestre, el presente sigue siendo un momento breve, dentro de una línea de tiempo que se extiende desde el polvo de estrellas hasta las grandes glaciaciones y más allá. El planeta ha experimentado estados más calientes y más fríos, atmósferas sin oxígeno
y atmósferas ricas en dióxido de carbono, mares casi congelados y mares cálidos que bañan continentes diferentes a los actuales. Cada transformación ha dejado huellas en rocas minerales fósiles y capas de hielo que ahora se leen como páginas sucesivas de un mismo relato. Mientras la Tierra gira en torno al Sol, el manto continúa moviéndose lentamente bajo la corteza. Las placas siguen desplazándose unos centímetros cada año, y los ciclos de erosión, sedimentación y subducción persisten sin pausa. Imaginada desde lejos, la imagen actual del planeta es la de un mundo en plena actividad, pero en equilibrio momentáneo, dentro de una secuencia de estados que se suceden con lentitud. La nieve sigue cayendo en los polos, la lluvia continúa tallando las rocas, la lava aún emerge en dorsales y volcanes, y el registro de todo ello se acumula en capas, que un día serán también afloramientos expuestos al aire. En ese sentido amplio, el presente no es el final de la historia, sino una pausa en la que se reúnen en un mismo instante los resultados de procesos que empezaron en una nube de gas y polvo, pasaron por océanos de magma, mares oscuros sin oxígeno, glaciaciones casi globales y períodos templados. La Tierra, vista como un conjunto de capas de roca, agua, hielo y aire, guarda en sí la memoria de cada una de esas fases y continúa escribiendo con ritmo silencioso nuevos capítulos que se suman a la larga historia de cambiar de temperatura, de rostro y de clima, mientras sigue girando lentamente bajo una capa móvil de nubes y hielo polar brillante. Al final de este largo recorrido, la Tierra parece como un globo tranquilo que gira en silencio alrededor de una estrella estable. Bajo las nubes los océanos se balancean con un movimiento casi imperceptible y los continentes guardan en estratos superpuestos la memoria de mares antiguos, glaciaciones profundas y selvas que ya no existen. En los polos los casquetes brillan con un blanco suave, reflejando una parte de la luz que llega desde el Sol y marcando los límites de un frío que avanza y retrocede a lo largo de eras enteras. En las montañas, los valles tallados por el hielo muestran cicatrices suaves pulidas por la erosión, mientras ríos jóvenes serpentean entre rocas que alguna vez fueron magma y mucho antes polvo de estrellas. Cada capa de roca, cada núcleo de hielo, cada grano de sedimento encierra un fragmento de la historia, una escena mínima del gran cambio que va desde la nebulosa solar hasta los ciclos glaciales recientes. El planeta visto desde lejos no deja ver estos detalles, solo muestra colores amplios, una atmósfera fina y una superficie que parece quieta. Sin embargo, bajo esa apariencia calma, la tectónica continúa desplazando placas, el manto sigue convectando lentamente y el clima mantiene su respiración larga entre estados más fríos y más templados. La sucesión de imágenes se puede ordenar como una cadena suave, una nube de gas y polvo que se contrae un mundo de magma incandescente, océanos oscuros sin oxígeno, mares casi congelados, bosques antiguos, montañas jóvenes y finalmente un planeta con hielo en los polos y mares abiertos. Todo queda recogido en un presente que es solo un instante, un fotograma muy breve dentro de una película inmensamente extensa. Mientras la Tierra continúa su giro constante, las historias de roca, agua, hielo y aire se vuelven más silenciosas, como si se alejaran hacia el fondo, dejando solo la imagen simple de un mundo viejo que descansa en la oscuridad del espacio envuelto por su atmósfera tenue y por el brillo lejano de las estrellas.